El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando San Juan Pablo II vino al Perú, tuvo en el hipódromo un encuentro con jóvenes. Aquí hay algunos que son de mi promoción, cincuentones. ¿Alguien estuvo en el hipódromo con San Juan Pablo II? Que levante la mano los jóvenes que estuvieron con San Juan Pablo II el año 1985. Qué alegría ver que algunos de los aquí presentes tuvieron ese encuentro con San Juan Pablo II en el hipódromo. Yo fui con un grupo de amigos del colegio y cuando terminó el encuentro hicimos una palomillada. Nos metimos por un atajo porque no queríamos hacer tremenda cola para salir. Y nos encontramos con el Papa y nos bendijo. No me tengan envidia. Como sacerdote he tenido la gracia de concelebrar con el Papa Benedicto XVI en Valencia. Y cuando el Papa Francisco vino a Lima y visitó la catedral, tuve una experiencia muy bonita porque en el bolsillo de mi sotana tenía el libro María de Satanudos, que mi mamá me lo había dado. No era mío en realidad. Bueno, yo lo escribí. Y tuve la gracia de poder darle la mano al Papa y entregarle el libro y se lo llevó. Y yo no sabía que habían tomado esa foto, está colgada ahí en las redes. Qué emocionante es encontrarse con el Santo Padre. Hoy en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, de manera especial
tenemos que contemplar la importancia del Papa en la Iglesia. Si yo voy a una casa y veo que hay una Biblia en esa casa, puedo decir, esa familia es católica o evangélica o también ortodoxa. Si voy a una casa y veo una Biblia y una imagen de la Virgen, puedo decir, esa familia es o católica o es ortodoxa, porque los ortodoxos aman mucho a la Virgen María. Pero si voy a una casa y veo una Biblia, una imagen de la Virgen y la foto del Papa Francisco, ¿qué puedo decir de esa familia? Es católica. La comunión con el Papa forma parte de nuestra identidad católica. Por eso, queridos hermanos, todos nosotros tenemos que saber responder estas tres preguntas. ¿Quién es el Papa? ¿Cuál es la misión del Papa? ¿Y qué debemos hacer por el Papa? ¿Quién es el Papa? El vicario de Cristo en la tierra. Vicario significa el que representa. El Santo Padre representa a Cristo en la tierra. Y que quede claro, el Papa no sustituye a Jesús. Jesús es el centro y la cabeza de la Iglesia. El Papa es el vicario de Cristo, el que representa a Cristo. El Papa es la roca. Hoy hemos escuchado en el Evangelio uno de los pasajes bíblicos más importantes para hablar del Papa. Jesús le dice a Simón, tú te llamarás Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la derrotarán. La iglesia que fundó Cristo, que es la iglesia católica, se apoya en una roca. Pedro. El Papa es el sucesor de Pedro, no es el sucesor de Jesús. A Jesús no lo sucede nadie. Jesús es lo máximo. El Papa es el sucesor de Pedro, obispo de Roma. Segunda pregunta, ¿cuál es la misión del Papa? Esto me lleva a la segunda lectura de hoy. Pablo dice que ha combatido bien el combate de la fe y está listo para el martirio. El Papa nos ayuda a salir ganadores en el combate de la fe. La misión del Papa es fortalecernos en nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando fue elegido San Juan Pablo II, lo primero que le dijo a la gente fue: no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Cuando fue elegido Benedicto XVI, lo primero que dijo fue: Cristo no quita nada, lo da todo. Quien se entrega a Cristo recibe el 100%. Cuando eligieron al Papa Francisco, lo primero que dijo fue: quien no confiesa a Cristo termina por confesar al diablo. El Papa está para llevarnos a Jesús. Por eso se llama Romano Pontífice. Romano porque es obispo de Roma, pontífice porque es puente hacia Jesucristo. El Papa tiene un título, lo voy a decir en latín, luego traduzco: Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Es el primer servidor en la iglesia. En la iglesia los cargos están para servir. Si ustedes vieron el funeral de San Juan Pablo II, les pregunto, ¿dónde estaba el féretro?
en el suelo. Cuando muere un papa, el féretro tiene que estar en el suelo para enseñarle a la gente que el papa se coloca abajo como servidor. El papa está para servir a la iglesia, para llevarnos a Jesús. Y la tercera pregunta, ¿qué debemos hacer por el papa? Ya lo saben. Vamos a remarcar estos puntos. Número 1, orar por él. Hoy hemos escuchado en la primera lectura un pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde se nos presenta a Pedro en la cárcel. ¿Y qué hace la iglesia por Pedro? Ora insistentemente. Hechos 12:5. Tenemos que orar todos los días por el Papa. Y todos los días en la Santa Misa se menciona al Papa. Queridos hermanos, el Papa Francisco nos dice siempre: recen por mí porque lo necesito. Todos los problemas que hay en la iglesia, ¿a quién llegan? Al Papa Francisco. Él necesita nuestra oración. Y hay que rezar por el Papa y sus colaboradores. Esto es muy importante. El Papa necesita apoyarse en alguien. Están los colaboradores. Y si los colaboradores le informan mal, el Papa toma decisiones que no son las mejores. Por eso hay que rezar también por los colaboradores del Papa. Número 2, ofrecer sacrificios por el Papa. En la Capilla Sixtina, a la sacristía, se le llama el Salón de las Lágrimas. ¿Por qué? Porque cuando eligen un Papa, ahí entra el Papa a revestirse, a ponerse la sotana blanca y por lo general se pone a llorar. Por eso se le llama la Sala de las Lágrimas. ¿Y por qué el Papa recién elegido se pone a llorar? Porque toma conciencia de la cruz que comienza a cargar. Por eso tenemos que rezar y ofrecer sacrificios por el Papa. Cuando atentaron contra San Juan Pablo II y este terrorista turco casi lo mata, muchas personas ofrecieron su vida por San Juan Pablo II. Queridos hermanos, tenemos que aliviar la cruz que lleva el Papa Francisco, no solamente rezando, ofreciendo todos los días pequeños sacrificios por él. Tercer punto, acudir a las fuentes. ¿Qué significa eso? No te dejes llevar por lo que dicen los periodistas. Anda a las fuentes, anda a los documentos que ha escrito el Papa. Queridos hermanos, ningún Papa puede cambiar la doctrina de la Iglesia. Ningún Papa puede cambiar la verdad. Por eso es importante acudir a las fuentes. Lee lo que el Papa ha escrito. No te dejes llevar por lo que dicen los medios de comunicación, que están profundamente ideologizados. El Papa Francisco ha hablado con claridad de la defensa de la vida y con claridad ha hablado de la inmoralidad del aborto y con claridad ha hablado del valor sagrado del matrimonio, que es entre varón y mujer, y con claridad ha hablado de la familia, pero eso no sale en los medios de comunicación. Por eso tienes que ir a las fuentes. El Papa Francisco ha escrito varios documentos y lo que dice el Papa Francisco está en continuidad con lo que ha dicho Benedicto XVI. Y lo que dijo Benedicto XVI está en continuidad con lo que dijo San Juan Pablo II, porque en la Iglesia hay sucesión apostólica.
Y la doctrina de la Iglesia no cambia, porque viene de Cristo. La fe y la moral de la Iglesia Católica no cambia. Ningún papa la puede cambiar. El Papa nos confirma en la fe de siempre. Y un último punto: comprender al Papa. Hay que rezar por el Papa, hay que ofrecer sacrificios por el Papa, hay que ir a las fuentes, a los documentos firmados por él, y hay que comprender al Papa. ¿Por qué hay que comprenderlo? ¿Por qué creen que hay que comprender al Papa? ¿El Papa es Dios? No. Es un ser humano como tú y como yo. Cuando el Papa habla verdades de fe y moral, no se equivoca. Es el dogma de la infalibilidad del Romano Pontífice, dogma definido en el Concilio Vaticano I. Les voy a tomar examen, a ver cómo están. ¿Qué Papa definió el dogma de la Inmaculada Concepción? Acuérdense de los bizcochos. Pío IX, se ve que tienen hambre. ¿Qué Papa definió el dogma de la Asunción de María? No me defrauden. ¿Son católicos o evangélicos? Pío XII. Cuando un papa define un dogma, no se equivoca. En otras cosas se puede equivocar. Se puede equivocar también en algunas decisiones. Se puede equivocar si nombra a un obispo, si no está bien informado. Se puede equivocar en una opinión que da, si no está bien informado. Pero cuando el Santo Padre enseña verdades de fe y moral, no se equivoca. En otras cosas se puede equivocar. Y cada papa es diferente. San Juan Pablo II, polaco, filósofo, deportista. Benedicto XVI, alemán, teólogo, a mi concepto, el mejor teólogo del siglo XXI y parte del siglo XX. Músico. El Papa Francisco, argentino, jesuita, con experiencia en parroquia. Cada papa es diferente. Por eso hay que comprender también al Papa. Queridos hermanos, hay una frase muy católica. Vamos a aprender un poquito de latín hoy. Ad Jesum per Mariam cum Petro. A ver, repitan. Ad Jesum per Mariam cum Petro. Vamos a Jesús por María con Pedro. Todos los días recemos por el Papa, ofrezcamos sacrificios por el Papa, acudamos a lo que escribe el Papa. Y hay que comprender al Santo Padre, porque es un ser humano como tú y como yo. ¡Que viva el Santo Padre! Vamos a escuchar la meditación que toca hoy en este mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Día 29. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. Nuestro Señor Jesucristo, con su entrega en la cruz, nos ha conseguido la paz y la reconciliación con el Padre. Antes de que Jesús viniese al mundo, había un abismo entre Dios y los hombres, pero no por culpa de ese Dios que es amor, sino por nuestros pecados. Pero Jesús ha reconciliado con su muerte y resurrección a la humanidad entera con Dios. Gracias a Jesús, estamos en paz con Dios Padre. San Pablo dice que Jesús es nuestra paz. Si nosotros acogemos a Cristo en nuestra vida,
Si dejamos que Él transforme nuestros corazones, siempre estaremos reconciliados con Dios Padre por medio del Espíritu Santo y tendremos una profunda paz en nuestro corazón. Propósito: pedirle al Sagrado Corazón que nos conceda la paz interior. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Jesús, a tu corazón confío esta intención. En silencio hacemos nuestra intención al corazón de Jesús. Mírala, después haz lo que tu corazón te diga. Deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Todo lo temo de mi fragilidad, mas todo lo espero de tu bondad. Amén. Queridos hermanos, hoy la Iglesia nos invita a orar de manera especial por el Papa. Él es el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, obispo de Roma. Es el siervo de los siervos de Dios, está para confirmarnos en la fe. Hay que orar por él todos los días, ofrecer sacrificios por él, leer lo que él nos dice. Por ejemplo, el Papa Francisco, cuando habla de los que promueven el aborto, dice que son sicarios con guante blanco. Eso no sale en los noticieros. El que promueve el aborto, dice el Papa Francisco, es un sicario con guante blanco. Y el que promueve la ideología de género, dice el Papa Francisco, está colonizando las mentes, lavando los cerebros. Eso no sale en los noticieros, pero sí está en los documentos del Papa. Y hay que comprender al Papa. Nadie es perfecto. Tenemos que comprender que es un ser humano y puede equivocarse también. Pero cuando habla verdades de fe y moral, no se equivoca. Pidámosle a la Virgen por nuestro querido Papa Francisco. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros.